Buenas noches, hermanos, bienvenidos al servicio de hoy, domingo 23 de agosto. Para dar inicio con este servicio, voy a dejarlos con nuestro hermano Junior Alcántara, quien tiene la oración inicial. Luego la lectura bíblica será a cargo de nuestro hermano Steven Sáenz y el devocional a cargo de nuestro ministerio de alabanza. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a empezar con la oración inicial el día de hoy, domingo. Vamos a empezar con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Padre Santo, Dios de la gloria, te agradecemos a ti, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das, Padre Santo, de poder, Señor, acercarme ante tu presencia una vez más, Padre bendito, Dios de la gloria, para poder, Señor, alabar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, y exaltar tu nombre, Padre Santo. En esta noche, Padre bendito, te pido que tú bendigas, Señor, al dador de la palabra, Padre Santo, al expositor de la palabra, Padre bendito, Dios de la gloria. Seas tú utilizándolo, Padre bendito, Dios de la gloria, con poder y con gloria, Padre Santo, Dios eterno. Oh bendito Dios, te pido, Señor, que lo ayudes, Padre bendito, para que la palabra que Él nos dé, Padre Santo, Dios eterno, sea palabra tuya, Padre celestial, Dios de la gloria. Sea palabra bendita tuya, Padre celestial, Dios de la gloria, y que nos muestre, Señor, tus maravillas, Padre bendito, tus bondades, Señor, tu amor, tu misericordia y tu gracia para con nosotros, tu pueblo, tus hijos, Padre Santo. Te agradezco, Señor, por este día, Señor, el cual tú nos has permitido, Señor, acercarnos una vez más, Señor, ante ti, Padre bendito. Acercarnos, Padre bendito, humilladamente, Padre celestial, Dios de la gloria. Oh poderoso Dios, te pido, Señor, que cada día, Señor, tú nos ayudes y nos guíes, Padre Santo, y que podamos, Señor, seguir viendo, Señor, tu majestuoso poder, Padre bendito, Dios de la gloria. Señor, bendícenos, Señor, bendice al ministerio de alabanza, Padre bendito, Dios de la gloria, que se esfuerza, Señor, cada día para que nos pueda dar estos cánticos hermosos que ellos ponen, Señor, Padre Santo, Dios de la gloria. Gracias, mi Dios bueno, porque, Señor, tú hasta aquí nos has ayudado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Vamos ahora con la lectura de la palabra. El pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulos 2, versículos del 1 al 17. Pero antes, acompáñenme en una breve oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque eres bueno y nos la das libremente, Señor. Porque la utilizas para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, Dios, y para obrar en nuestras vidas. Te ruego, Dios, que este tiempo tú permitas que a través de tu Espíritu tengamos entendimiento, Señor. No solo para leer tu palabra, Dios, sino para oír tu voz a través de ella. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. La palabra de Dios dice: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si pecan, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados en el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio.
Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Venimos a alabarte, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda alabanza, Señor. Y tu pueblo, Señor, te adora en esta hora y te alaba a ti, Señor. Aleluya. Vamos a decirle al Señor: te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios. En todo tiempo te alabaremos, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, Señor, de día y de noche, en la angustia y en la dificultad, en la alegría, te alabaremos, Señor, aleluya. Porque solo tú, Señor, eres digno. Santo Dios, le decimos: en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Aleluya. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. No importa las circunstancias, Señor, siempre nosotros te alabaremos. Gracias, Jesús. Vamos a decir una vez más: te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Tú eres mi buen Señor. Te alabaré, Señor, y te glorificaré a ti. Te alabaré, bendito Dios. Aleluya. Una vez más le decimos: te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaremos, mi buen Jesús. Aleluya.
resplandor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios.
y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muchísimas gracias, hermanos. Dios los bendiga. A continuación quiero pedirles que nos unamos a una breve oración. Voy a cederle el pase a nuestro pastor Carlos Quirós. Señor mi Dios, gracias, Dios mío santo, te damos, Señor, por poder reunirnos esta noche, Señor mi Dios, a través de estos medios que tú has dispuesto para nosotros, Señor mi Dios, para poder escuchar tu palabra, para continuar escuchando tu palabra y para continuar meditando en ella, Señor mi Dios. Tú sigues utilizando, Señor mi Dios, a nuestros pastores, Dios mío santo, nuestro pastor Carlos Quirós y su esposa, la misionera Rosario Inmenso, Señor mi Dios, para que ellos vengan a traernos tu palabra, Señor, durante cada culto, Señor mío santo, ya sea en este culto central, ya sea con los jóvenes, Señor mi Dios, con las familias, Dios mío santo, en la escuela bíblica, Señor mi Dios. Tú los estás utilizando, Señor mi Dios, fuertemente para poder traernos el mensaje, Señor mi Dios, y para exhortarnos también, Dios mío santo, a que a pesar del distanciamiento y a pesar de esta nueva realidad, Señor mi Dios, no debemos descuidarnos ni por un instante, Señor mi Dios, de ti, de tu palabra, Señor mi Dios, y que continuemos meditando en ella, Dios mío santo. Yo te pido, Señor mi Dios, y te ruego, Señor mi Dios, por la salud de nuestros pastores, Señor mi Dios. Ellos son siervos tuyos, Dios mío santo. Síguelos utilizando, Señor mi Dios. Manténnos en salud, Dios mío santo, para que puedan traernos su palabra fresca, Señor mi Dios, cada semana, Dios mío santo. Cuídalos, Señor mi Dios, para que puedan seguir trabajando en tu obra, Dios mío santo. Y en nosotros, Señor mi Dios, abre nuestros oídos, Dios mío. Te ruego, Señor mi Dios, que abras nuestros oídos, Señor mi Dios, para estar atentos, Señor mi Dios. Que nada nos distraiga, Señor mi Dios, mientras escuchamos tu mensaje, mientras escuchamos tu palabra, Señor mi Dios, en labios de nuestro pastor, Carlos Quirós. En tu sagrado nombre, Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ahora sí, los dejo con nuestro pastor, Carlos Quirós. Buenas noches, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Qué bendición seguir con ustedes, seguir dándole gracias a Dios siempre y sobre todo en este tiempo pedirle a nuestro buen Dios que produzca en nosotros una verdadera y auténtica adoración a Él, por lo que Él es, no necesariamente por lo que Él hace, porque Él hace cada día tantas cosas que nos faltaría tiempo para decir todo lo que Él hace. Gracias Señor por todo lo que tú eres. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu providencia. Gracias porque aún la palabra no está en nuestra boca, tú la sabes todo, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, todo, aún nuestros anhelos profundos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ello. Gracias, amada Iglesia. Gracias al Señor. Bueno, seguimos en esta oportunidad con el Evangelio del apóstol San Mateo, y el mensaje del día de hoy es la comisión, el mensaje y los mensajeros. Bueno,
la misión de Jesús ya estaba bien establecida, ya Jesús había anunciado su mensaje central, el cual era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús había llamado a sus primeros discípulos y de la perspectiva de Mateo identifica 5 de ellos, ¿no? Y también Jesús había reunido, ¿no? Había predicado la palabra por toda Galilea, ¿no? En el capítulo 4, del versículo 23 al 25, vamos a encontrar un resumen de todo lo que Jesús había hecho en Galilea, ¿no? Y el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 nos está diciendo lo que Jesús hacía en Galilea, ¿no? Lo que había hecho, ¿no? Y lo va a expandir y va a culminar con un análisis, ¿no? Ya una posición del resultado de lo que él había visto y sabemos de que él, al mirar a toda la humanidad que él pudo acercarse físicamente, vio como oveja sin pastor y le pidió a sus discípulos que oraran para que el Señor envíe obreros a sus mies, ¿no? Orar al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Y si tuvo compasión, fue algo muy profundo lo que él experimentó en su semejanza a hombre, algo profundo. Y en el capítulo 10 vamos a nosotros a ver realmente ya lo que Jesús va a demostrar, lo que él ha podido hacer. Por eso que en el capítulo 8, en el capítulo 5 al 7 nos da su programa, ¿no? Para el discipulado, para lo que el discípulo debe ser como mínimo. Aunque el discípulo del Señor debe conocer todas las Escrituras, pero en el capítulo 8 y 9 nos ha demostrado su autoridad, nos ha demostrado que él es realmente el Mesías a los judíos principalmente por las cosas que había hecho, ¿no? Ya les ha enseñado su programa de discipulado en el Sermón del Monte, ahora les ha llevado a la práctica, ellos han visto todo lo que él ha hecho y cómo ha podido realmente cumplir lo que dice en el capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todo lo que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, ¿Jesús qué hacía? Jesús predicaba el evangelio del reino, ¿no? Jesús predicaba el evangelio del reino, pero también hacía cosas, ¿no? Enseñaba, sanaba, liberaba, ministraba. Estaba cerca, muy cerca de la necesidad de la humanidad. Entonces, todo eso los discípulos lo van a poder ver, las enseñanzas que Jesús hace, la forma como él ministra, sirve a la humanidad, porque él vino a servir y no a ser servido. Es algo muy importante lo que Jesús está haciendo. Entonces aquí, en el capítulo 10, vamos a leer lo que nos corresponde en esta mañana. Dice así en el día 5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier aldea donde entréis, informaos de quién ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquellas casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Padre, te damos gracias
Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor, como tú lo sabes hacer. Tu palabra sigue siendo la misma. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor amado. Que tu santo y poderoso Espíritu nos haga entender tu palabra. Que la unción de tu Espíritu, Señor, cumpla la función de abrirnos el entendimiento y comprender la palabra y sobre todo no solamente comprender, entenderla, sino conocerla, Señor, y ponerla en práctica. Porque toda esta palabra nos habla del ministerio de Jesús y ahora en esta parte, Señor de la gloria, tú nos estás enseñando lo que nosotros estamos llamados a hacer. Bueno, aquí vamos a encontrar ya a Jesús poniendo a sus discípulos, les va a encargar le va a dar una comisión, le va a hacer que ellos hagan durante no sabemos cuántas semanas un ensayo de lo que realmente iban a hacer cuando Él no estaría en la tierra físicamente, pero sí con ellos siempre, porque esa es la promesa que Él iba a estar siempre y cuando nosotros como discípulos cumplamos con la gran comisión, estar con nosotros. Pero no, por eso he puesto la comisión, no la gran comisión, porque esta es una comisión, un encargo que Jesús los va a enviar ¿no? con un mensaje, y los mensajeros están llamados realmente a llevar el mensaje del Señor. Entonces, el mensaje que Él les ha capacitado. En el versículo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Es decir, llamando, dijimos hace una semana de que lo llamó para sí, para que fueran de Él. Todos los que estaban con Jesús y seguían con Jesús eran discípulos de Él. Pero a estos 12 lo va a llamar de una manera especial y particular. Ya Jesús había tenido una relación con ellos y tenía una relación con ellos, pero no todos los que eran discípulos iban a ser apóstoles. Por lo tanto, con estos apóstoles, Él va a trabajar de una manera especial con los futuros 12, ¿no? Con lo que van a ser los apóstoles, y de lo cual uno lo va a traicionar. Son los candidatos a ser los apóstoles. Todavía no son los apóstoles, pero lo va a dar que lleven un mensaje apostólico. Le va a encargar y que también hagan las cosas que ellos como apóstoles posteriormente iban a hacer. Pero lo importante es que Él lo llama para que estén con ellos. Ya dijimos que en Marcos capítulo 3 encontramos que Jesús lo llamó para que estuvieran con Él, para establecerlos. Dice en el capítulo 3, versículo, aleluya, capítulo 3, versículo 13, y después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Llamó a lo que Él quiso y estableció a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces lo primero que Jesús va a hacer es que Él los toma ya como una posesión de Él. Él se apodera de ellos prácticamente, porque ellos aceptan ese plan. Ellos no saben lo que está pasando, la magnitud de lo que realmente Jesús está haciendo con ellos. Ellos están siguiendo un lineamiento de un discipulado como los rabinos hacían, que llamaban a un discípulo y después ese discípulo era como gran parte del rabino. El rabino hacía de él, lo capacitaba, lo formaba a todo, porque al final iba a ser uno de los sucesores del rabino. Pero entonces, bajo esa perspectiva, ellos podían entender que tenían un gran privilegio, ¿no? De que Jesús los estaba llamando para formarlos a ellos. Entonces, pero lo importante aquí es que le va a dar autoridad para que echasen fuera, ¿no? Y para sanar demonios, ¿no? A todos aquellos espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese es lo que Jesús le está dando. Lo va a tener con ellos y los va a instruir, los va a capacitar de una manera especial. Yo veía, por ejemplo, si uno mira cronológicamente, aquí encontramos en el capítulo 9 el llamado a Mateo, y Mateo está narrando ya gran parte del Evangelio como si él lo estuviese permanentemente con ellos. Pero aquí lo llama a salvación, lo llama, no, sígueme, le dice, no, lo llama para que haga un compromiso. Muy probablemente ya Mateo había sido ya tocado por el mensaje del Señor, de repente iba y venía, como dijimos en una de las prédicas, iba y venía, y en esta llamada él ya deja todo. Porque si uno mira realmente, el único que narra así tan ampliamente el Sermón del Monte es Mateo. Entonces, la pregunta vendría, ¿no? Si él no tenía todavía un compromiso firme con Jesús, ¿cómo él pudo llegar a desarrollar los 3 capítulos de Mateo donde está el programa
mínimo que tiene que tener todo discípulo del Señor Jesucristo. Eso significa que Jesús parece que permanentemente repasaba con ellos este programa, las cosas que ellos tenían que saber, las cosas como ellos podían analizar la palabra de Dios, podían encontrar los errores y también la manera como muchos de ellos, así como nosotros cuando venimos a Cristo, el Señor nos salva y nos convierte, pero aún tenemos muchas cosas que no son del agrado de Dios, porque todavía el Señor está formando y transformándonos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, pero hay alguien, hay un maestro, hay un pastor, un discipulador, alguien que nos está Dios usando para formarnos. Yo creo que Jesús muchas veces repitió este mensaje a ellos y él pudo entender con claridad, él como judío pudo entender claramente lo que era este sermón del monte, por eso que él nos los puede narrar y miren la forma como Mateo va desarrollando el Evangelio. Encontramos, por ejemplo, que a Jesús lo acusan de ser de Belcebú y él no responde. ¿No? Él está claro. De la perspectiva de Mateo, no era el momento de poner la respuesta de Jesús sobre el ataque que él estaba sirviendo al príncipe de los demonios. Para él, de la perspectiva que Dios le da por medio del Espíritu Santo a Mateo, era lo que realmente el propósito por el cual él había sido escogido para escribir este libro de Mateo, en la cual Jesús era el rey y ellos eran los súbditos. Ahora el rey, hecho carne, les va a ellos a dar una comisión. Después de haberlo capacitado, instruido, establecido, ya ellos habían visto en vivo y en directo que lo que él enseñaba se hacía realidad cuando ministraba, cuando aconsejaba, cuando liberaba a los endemoniados, cuando sanaba, es decir, todo lo que Jesús. Entonces ahora llega esta parte trascendente, de suma importancia para el desarrollo del ministerio de Jesús y también en la actualidad para el desarrollo de la iglesia. La iglesia está llamada también a discipular. Los pastores, los maestros, la iglesia permanentemente es un lugar donde se está capacitando, se está dando enseñanzas, se está instruyendo y la iglesia permanentemente desarrolla todas estas cosas que Jesús nos está diciendo, ¿no? Porque Él nos ha dado autoridad para dice, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echase fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, eso le da el Señor, nos da autoridad para predicar el Evangelio, nos da autoridad para orar por los enfermos, nos da autoridad, y eso la iglesia permanentemente está haciendo, nos da autoridad para ministrar a los hermanos, para aconsejar, para alentar, para animar, nos da autoridad para orar los unos por los otros y Dios responde a las oraciones. Y eso la iglesia permanentemente está haciendo. Pero la iglesia se tiene que ir renovando permanentemente porque las vidas van pasando, porque ya el tiempo va avanzando y se viene el cumplimiento de la segunda venida del Señor y tienen que haber más discípulos del Señor. Por eso que la iglesia es un lugar donde permanentemente se está discipulando y la idea del Señor es establecer de discípulos, que ellos vean realmente que la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad, la palabra de Dios se cumple lo que ya está escrito cuando lo ponemos en acción y llega un momento en que esas personas tienen que ser tomadas y enviadas ¿a dónde? A hacer la labor. Y ahí ellos van a comprobar realmente si tienen llamado o no tienen llamado al ministerio, en qué área Dios les va a servir. Porque de nada serviría la iglesia si permanentemente todos los hermanos están sentados y solamente unos cuantos hay. Y hay muchas iglesias que lamentablemente están en esa condición, donde el 20% trabaja y el 80% está sentado. Dios permita que nosotros como iglesia no estemos en esa posición, sino la idea debe ser 80-20, el 80 debe trabajar y el 20 de los ancianos, las personas que están limitados por muchas circunstancias, no lo pueden hacer, pero pueden orar y clamar. No, Dios nos ayuda, amado hermano, por eso es una estadística muy clara en muchos lugares, el 20-80, 20 hacen la labor, el discipulado, todo lo demás, y el 80 está sentado. No, la iglesia del Señor, todos son útiles para la gloria de Dios. Por eso que aquí Jesús le va a dar una comisión. A estos 12 envió Jesús. Cuando dice envió, la palabra es les comisionó. Les dio un trabajo que hacer. ¿Y cuál iba a ser el trabajo, el servicio, el ministerio? Era de predicar el Evangelio y acercarse a todas las personas que ellos pudieran llegar.
Definitivamente en el capítulo 10 de Lucas dice que los envió a los 70 de dos en dos. Jesús no enviaba de uno en uno, Jesús enviaba de dos en dos. Y aquí muy probablemente envió de dos en dos, porque eso es importante, amado hermano. Porque en esto de predicar el Evangelio hay mucha oposición, hay muchas cosas que a veces son negativas, pero cuando hay dos se van a animar, se van a alentar. Aparte, nadie está libre de las tentaciones, una persona sola, la soledad, hacer las cosas sin rendir cuenta a nadie es peligroso, es importante, por eso que dos vayan. Y Jesús los va a enviar con esta comisión, ¿no? Con una comisión específica. Dice, y Jesús, a estos 12 comisionó Jesús y les dio instrucciones. Entonces, les dio instrucciones. La palabra instrucciones, por ejemplo, es dar una orden, ¿no? O decir, hagan tal cosa. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, vienen los jefes y te dicen, haz tal cosa. Y no te dicen, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma, mira, tú tienes que hacer aquí, tienes que hacer acá. No, ellos te vienen y te dan una orden. ¿Por qué? Porque se supone que ya tú has sido capacitado, se supone que ya tú has sido formado, se supone que ya tú sabes la labor que tienes que hacer. Esta labor principalmente es para la gente que está, para entenderlo con claridad, ¿no? En el ejército, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales, en el lugar donde hay una situación de mando y que las personas vienen y sencillamente dan instrucciones y dicen, hágalo. No, pues se dice, dio instrucciones diciendo, es decir, ustedes hágalo, ya tienen que hacerlo. Entonces, Jesús, ¿qué ha hecho con ellos? Los ha capacitado, los ha establecido, los ha formado. Ya Dios está haciendo la obra de transformación en sus vidas. Entonces Jesús no le tiene que decir cómo lo van a hacer porque ya Él les ha enseñado, ya los ha instruido, ya los ha preparado. Porque Él está pensando ¿en qué? En que Él va a ir a la cruz, porque ya hay oposición, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que algunos han dicho que Él es, en el 9:34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ya hay oposición. Entonces ya la cruz está cerca. Por lo tanto, la comisión que Él está entregando tiene que ser clara. Primero han sido formados, primero han sido trabajados por Jesús. Él ha hecho, el que quiere venir a pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿Alguien quiere saber, por ejemplo, si ha sido llamado por el Señor? Lo primero que tiene que Él es saber si tiene dentro de su ser la palabra y el Espíritu. Hay un anhelo, un anhelo ardiente de querer servir, de querer hacer algo para las cosas de Dios, o estar ya haciendo cosas para Dios, no esperar, sino que lo hace, y cuando lo haces te apasiona, te sientes feliz. ¿Y por qué? Porque Dios te usa. En segundo lugar, la iglesia donde te congrega, la iglesia donde estás, reconoce ese llamado, reconoce que tú eres alguien que Dios te está usando y te respalda. Esas son cosas importantes. Tercer lugar, ¿estás preparado? ¿Tú te dejas discipular? ¿Te dejas formar por alguien o solo tú te formas? El Señor ha establecido el ministerio. Jesús los llamó para Él, para formarlos. Él sabía cómo era cada uno de ellos. Cada uno eran hombres comunes, ¿verdad? Eran hombres sencillos, eran del vulgo, como dicen, ¿no? De los alrededores donde estaban los potentados. Jesús no llegó donde estaban los potentados, los religiosos. Jesús llegó donde había la necesidad. Y esas personas aceptaron el llamado de Jesús. Entonces, esa es la comisión. La comisión, si algo Dios te manda a través de la iglesia, a través de alguien que es una autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, y tú lo haces para la gloria de Dios, si hay gozo, si se te reconoce eso, la iglesia permanentemente está reconociendo, y tú tienes ese espíritu permanente de ser capacitado, de ser discipulado, y no parar hasta que Cristo venga o hasta el día en que tengamos que partir, porque el discípulo no deja de ser discípulo, somos discípulos hasta el día en que nos vayamos a esta tierra. Yo soy pastor por causa de que he sido discípulo y sigo siendo discípulo y seguiré siendo discípulo.
¿Me entiende? ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque un día Dios me convirtió, me transformó y me hizo nueva criatura. Toda comisión tiene un propósito de llevar un mensaje. Dice en el versículo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando alguien tiene una comisión, la comisión tiene que ser clara. No se puede dar una comisión, vayan y hagan lo que quieran, no. Por ejemplo, en Hechos 13 dice, apartarme y a Bernabé y a Saulo para la obra o que es llamado. Ya el Señor ya había trabajado con Bernabé y Saulo y había ministrado antes de que se hiciera público el llamado y que la iglesia respalda y después los envía en los viajes misioneros. Entonces aquí dice que toda comisión tiene un propósito y el propósito es predicar el mensaje del Señor, llevar el mensaje del Señor y también de poder sanar a los enfermos, de limpiar a los leprosos, de resucitar a los muertos, echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, para predicar, lo más importante es predicar el Evangelio. Por eso que no puede haber una comisión si no hay claridad en lo que se está haciendo. Esto es importante, amado hermano. Por eso que muchas veces las iglesias fracasamos, porque mandamos y enviamos, pero no algo claro, no algo específico. Aquí dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. ¿Por qué? Porque Jesús quería primero comenzar con la casa de Israel. ¿No? Porque para eso yo he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El plan y el propósito de Dios a través de Israel. Dios tenía que seguir insistiendo en su pacto con Israel. Dios no podía desecharlo rapiditos. Dios tenía que demostrarle a los mismos discípulos de Jesús y a la humanidad que el pueblo, los judíos, se habían apartado de los caminos de Dios, de los planes de Dios, y ellos habían hecho sus propios planes. Por eso dice, no vayáis, ¿a dónde? Por camino de gentiles. No tomen el estilo de vida de los gentiles. No imiten a los gentiles. Ustedes y yo ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Uno de los grandes problemas de la iglesia el día de hoy es que muchos nos hemos mundanizado. Y las cosas del mundo se han hecho parte de nuestra vida. Por eso que la iglesia ha perdido esa efectividad, ese poder, esa autoridad, esa unción. Por eso que el día de hoy vemos pocos señales, prodigios y milagros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la iglesia se sacuda del polvo. Se sacuda de las cosas del mundo que ha ido tomando y han sido parte de ella. Es decir, si miráramos y analizáramos, hermano, hay tantas cosas del mundo dentro de la iglesia. Por ejemplo, Jesús fue tan humilde que una vez sanó a alguien y desapareció de la escena. Y a la persona que fue sanada no sabía quién era, hasta que lo encontró Jesús. Y que le dijo, vete y no peques más. Y ese hombre, lo primero que hizo fue decirle a los fariseos, Jesús me sanó. Había sido sanado por Jesús, pero no estaba agradecido a Jesús, lo acusó. Jesús era así. Pero nosotros, hermanos, a veces anunciamos con tantas pompas las cosas que Dios ha hecho y nos apropiamos de esas cosas. Publicamos por Facebook, publicamos por todos lados las cosas que Dios ha hecho. Y eso, por ejemplo, Dios aborrece, amado hermano. Jesús dijo, lo que hace tu mano derecha, que no sepa ni siquiera la izquierda, porque la gloria es de Él, amado hermano. Hay tantas cosas, ¿no?, que estamos y tenemos que sacudirnos
Por camino de gentiles no vayáis, y por camino de y en ciudades de samaritanos no entréis. Los samaritanos eran aquellos judíos que se habían prácticamente mundanizados y habían tomado, cuando Babilonia tomó el poder, mandó personas para que ellos fueran iguales como ellos, como los babilonios, pero no lograron transformar a esta gente. Pero lamentablemente sí, ellos se confundieron, y los samaritanos son una religión prácticamente, podemos decir que es una religión porque ellos hicieron también su templo, creyeran en el Pentateuco, pero vivían de una manera totalmente distinta con los judíos. Por eso que los judíos y los samaritanos no se podían ver, porque ellos habían distorsionado a los samaritanos la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, no vayáis por camino de samaritanos, sino anda a la casa perdida de Israel. Cuando dice la casa perdida de Israel, significa la casa destruida. La palabra perdida es destruida. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿La casa de Israel estaba destruida? Sí, estaba destruida. ¿Por causa de qué? Por causa de que ellos, los judíos, los fariseos, habían distorsionado totalmente la palabra de Dios. Y ellos en sí mismos cumplían la palabra y habían dado más valor a las tradiciones, a los 613 mandamientos que ellos habían establecido. Enseñaban a la gente a aprender eso, pero no enseñaban el significado de la palabra, el entendimiento. Por eso cuando usted va al Sermón del Monte, lo que Jesús enseña, podríamos decir el día de hoy, es una exégesis correcta, un análisis correcto de la palabra, cómo debía de ser aplicada. Pero para ser aplicada tenía que ser primero entendida. Cuando dice, no, por ejemplo, no mataráis, todos entendemos matar, quitar la vida a una persona, pero cuando dice, no, así no es. Lo que Dios, rey de Moisés, enseñó es cualquiera que aborrece, cualquiera que tiene un problema con su prójimo, ya está siendo alguien que está cometiendo ese pecado. Entonces, y Jesús, por ejemplo, va a decir sobre el divorcio. El divorcio, bueno, se da cuando ya dos personas se separan y su documento legal es anulado. No, Jesús le dice, si tú miras a una mujer, si tú miras a un hombre y la codicia ya adulteraste en tu corazón. Es decir, Jesús está enseñando correctamente la palabra de Dios. Pero los judíos, ¿qué habían hecho? ¿No? Los judíos no decían, no, tú por cualquier motivo que tu esposa no haga, tú te puedes divorciar. No, después decían, no, mira, lo que tú das para las cosas de Dios es corazín, así que tú no estás obligado a honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, enseñaban todo eso. Entonces, ¿qué habían hecho? La casa de Israel se había destruido porque la casa de Israel tenía que estar fundamentada ¿en quién? En los principios de la palabra de Dios, en la palabra, y vivir, como dije, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, yo he venido a que esa ley se pueda entender y vivirla. Ellos estaban destruidos, ya Dios no estaba con ellos. Por causa de eso, por eso que Jesús, una de las cosas de la perspectiva de Juan que hace primero, va al templo, en el capítulo 2, y limpia el templo. Porque estaba lleno, habéis hecho mi casa cueva de ladrones. Todo era para negocio, todo era para enriquecerse. Por eso que la casa de Israel estaba destruida. Entonces, esto es que tú, cuando el Señor te manda a predicar, tú tienes que ir a donde Él quiere que vayas. Tú dices, no vayas al camino de gentiles, no vayas de los samaritanos, sino a la casa perdida de Israel. Está dando un mensaje y el propósito es a quién tienes que predicar. Porque el que está y va a salvar y va a convertir es el Señor. Nosotros somos sus instrumentos. Nos ha dado una instrucción. Él nos ha dado la instrucción y tenemos que cumplir esa instrucción, esa orden, esa obediencia. Porque si somos hombres de fe, tenemos que ser obedientes a Dios. En tercer lugar, vamos a encontrar el mensaje central. Dice, y yendo a predicar, decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo, es decir, ustedes van a ir y el mensaje que van a predicar es, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue el mensaje de Jesús. Pero nosotros miramos Mateo 4:17, que dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esas palabras, Jesús principió su ministerio. ¿En dónde? En un lugar donde había tinieblas
y vino la luz. Vamos a mejor a Mateo 4 para entender cómo Jesús comienza el ministerio y en dónde comienza su ministerio. Dice 4:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y lo sentado en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Es decir, ¿qué produce las tinieblas? ¿Quién produce las tinieblas? ¿Quién produce la sombra de muerte? El pecado. El pecado en el hombre. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo le está diciendo prácticamente a sus discípulos. Ustedes van a ir donde hay tinieblas, ustedes van a ir donde hay sombra de muerte, pero el mensaje, ustedes me han escuchado a mí predicar, que yo siempre estoy predicando el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje central. Y el mensajero tiene que estar claro con ese mensaje. ¿Por qué? Porque primeramente él tiene que verse arrepentido. ¿No es cierto? Si no hay arrepentimiento, nadie puede ser usado por el Señor para los propósitos que él tiene. Yo no sé, en esta campaña que Jesús manda hacer en esta comisión, que es una campaña, también va Judas. Yo no sé lo que hizo Judas en esa campaña, en esa comisión. Pero lo que tú y yo no debemos de dejar de hacer, en primer lugar, es saber que si somos discípulos del Señor, en cualquier momento el Señor nos va a comisionar, nos va a enviar. En segundo lugar, que Él nos va a dar específicamente a quién tenemos que predicar. En tercer lugar, Él nos va a dar un mensaje. Y el mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él era el rey que viene ya estaba ahí hecho semejante a hombre. El rey, el ungido de Jehová, el Mesías, estaba ahí. Y toda persona que de una u otra manera se acercaba o Dios lo traía hacia Cristo, hacia Jesús, podía entender y comprender algo especial de parte de Él. Y podía saber que el que estaba ahí no era una persona común y corriente, sino era alguien que tenía autoridad, poder, unción, que tenía amor, que servía, que amaba. Pero aún con todo eso, muchas personas que fueron impactadas por la vida de Jesús, por el mensajero y por el mensaje en el caso de Jesús, porque ahí quien más valía era el mensajero, Cristo Jesús, porque Él iba a ir a la cruz y a morir por nosotros, y a causa de su muerte en la cruz del Calvario, el mensaje va a salir a todo el mundo. Pero ahora, en este tiempo, en nosotros, lo que más vale es el mensaje. Porque el mensaje también es Cristo, y nosotros somos los mensajeros que hemos sido llamados por el Señor, y solamente vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Pues lo dice: si no, id antes a la oveja perdida de Israel, y yendo a predicar el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en este momento cerca, amado hermano. Hay que arrepentirse ahora más que nunca. Nosotros tenemos que tener claridad que el arrepentimiento no es un momento, el arrepentimiento es algo permanente en nuestras vidas. Algo que cuando Dios, por medio de su palabra y su espíritu, nos hacen entender y comprender, permanentemente estamos arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque aún estamos creciendo en esta gracia y aún estamos haciendo cosas a veces que a Dios no le agrada, que han sido tan normales, tan naturales, y en este tiempo Dios está haciendo claro en esa área. Porque Él quiere que el mensaje del arrepentimiento tenga autoridad, tenga poder, porque el reino de los cielos está cerca. En cualquier momento la segunda venida de Cristo se puede dar en una forma inminente, y a partir de ese momento, después de todo lo que acontezca, se establecerá el reino y veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor. La segunda venida de Cristo es eminente, amado hermano. Ahora más que nunca, cuando uno escucha tantas noticias y mira tantas cosas que el hombre en su maldad está haciendo, lo único que nos tenemos que hacer es alzar los ojos a los montes donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y una de las cosas que Dios nos hace socorrer es por medio de su palabra, por medio
de las enseñanzas que Él nos da, cuando oramos, cuando clamamos, cuando buscamos, cuando servimos a nuestro prójimo, cuando cumplimos la comisión que Dios nos ha establecido, que nos ha dado, y le predicamos aquella, sabiendo para qué tenemos que estar acá en esta tierra, con un propósito de predicar, de enseñar, de ministrar, de ser discípulos del Señor, llevando un mensaje de arrepentimiento que es fundamental. Y en cuarto lugar, amados hermanos, vamos a ver la autoridad delegada a los mensajeros. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esta autoridad delegada del Señor a los mensajeros les da una credencial. No solamente en el tiempo de Jesús, sino hasta en este momento, amado hermano. Eso es lo que marca una gran diferencia. Cuando la iglesia está en los planes y propósitos de Dios, cuando la iglesia se somete a la autoridad de nuestro Dios, y en este caso por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado, quien nos llama para sí, para que seamos de Él, para que le pertenezcamos a Él, y todas las cosas que hagamos, no sea por nosotros mismos, sino una dependencia total de Él, en Él, que dependamos totalmente de Él, que nada hagamos por nosotros mismos. Y eso va a hacer que realmente esta verdad se haga realidad y se sanad enfermos. Hay mucha gente debilitada por causa del pecado. Mucha gente que al no ser salva, cuando se enferman, no tienen oportunidad de ser sanados por la mano poderosa de Dios. Porque cuando se habla de la palabra enfermedad es toda debilidad, toda dolencia. Y hay enfermedades físicas y hay enfermedades del alma. Y el día de hoy encontramos a mucha gente, amado hermano, llena de enfermedades, de temores, de miedo, de terrores, de pánico. Y aún incluso en algunos cristianos que no están firmes en las cosas de Dios, como ha dicho el Señor en el Sermón del Monte, le voy a comparar a un hombre, dice en el capítulo 7, versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nosotros estamos fundados sobre la roca, los discípulos del Señor tenemos que estar fundados sobre la roca. Algún momento puede haber los temores, las ansiedades, pero no algo permanente, no algo que me haga buscar a mí y depender de cosas creadas por el hombre, de ansiolíticos, de antidepresivos, y estar en toda una terapia, buscar psicólogos, buscar psiquiatras para que me haga terapia. No, amado hermano, eso es una ofensa a Dios. Por eso el Señor dice que un discípulo tiene poder para orar por los enfermos. Un discípulo tiene el poder, porque la palabra sanar de enfermos habla de terapeuta, de una persona que puede servir y estar con una persona que está enferma y ministrarle la palabra, darle el aliento, darle el ánimo, y el Señor poco a poco va a irlo sanando. No siempre la sanidad es automáticamente cuando tú oras, pones las manos, no. Amado hermano, la palabra tiene poder para sanar, dice, envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios tiene poder para sanar, también limpiar leprosos. El día de hoy, el pecado tiene prácticamente al hombre sin Cristo inmundo, lleno de lepra, porque el pecado causa la lepra en el alma. Y nosotros tenemos el poder del mensaje de Cristo, el poder del mensaje de la cruz de Cristo, donde Cristo murió por todos los pecadores y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y tiene el poder, esa palabra, esa autoridad para llegar a esas personas y puedan quedar limpios y convertirse en personas santas, transformadas por Dios. Resucitar muertos. No hemos visto resucitar muertos físicamente, pero Pablo dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado. Yo estaba muerto para Dios. Yo no tenía ninguna relación con Dios cuando vine a los pies de Cristo. Y esa es la muerte espiritual, la muerte física. Hay momentos en que Dios va a hacer milagros de una persona que ha muerto físicamente, lo puede levantar y lo hará. Pero también aquí el mensaje principal es resucitar muertos, porque en las sombras de muerte dice que Jesús predicaba, y ellos también estaban, y nosotros también, amado hermano, predicamos este evangelio en este mundo que es sombra de muerte, y como ahora lo vemos con tanta claridad todos los días, que algunos ya se acostumbraron a ver las cifras y no hay ningún dolor, nada.
Vemos las sombras de la muerte. Pero aquí el Señor dice, resucitan muertos. Hay que llevar el mensaje del poder del Evangelio. Pero al arrepentimiento, para que se arrepientan y se conviertan y salgan de esa muerte espiritual y tengan vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay que rogarle, hay que suplicarle a la gente. Rogar. Dice que el Señor dice, Pablo dice en 2 de Corintios, cuando predicaba alguien tan apasionado como el apóstol Pablo predicando el Evangelio en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaran. Todos son hechas nuevas, dice. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya, rogar. A veces, amado hermano, hay que rogarle a la gente. No estamos menospreciando el Evangelio, sino hay forma de cómo rogar, de cómo meter en que Dios por medio de su Espíritu y su palabra que nos use, que la gente pueda entender la condición de que ellos están muertos y que tienen que salir de esa condición. Echar fuera demonios. El Señor da autoridad, porque muchas enfermedades, mucha dolencia, mucha legislación que están viviendo los seres humanos es porque están endemoniados. Los culpables son ellos. Es verdad, hay gente que cree que por causa de los demonios son los culpables y la persona no es culpable. No, cada uno es culpable de sus pecados. Y los pecados abren puertas. ¿Y puertas para qué? Para que entren demonios y habiten en las personas o influencien en la gente. Y nosotros tenemos el poder. Cuando Jesús llegaba, las personas que estaban endemoniadas, los espíritus que tenían, reconocían que Jesús era el Mesías, que era el Señor. A Pablo le llegaron a conocer y sabían quién era Pablo en Cristo Jesús, porque no era Pablo el que echaba fuera a los demonios, era el Señor a través de por eso que la autoridad delegada, aquí le está entregando una autoridad delegada, por eso que este cuarto punto es la autoridad delegada a los mensajeros. Le dan la credencial de que ellos están haciendo la comisión encargada por el Señor y que han recibido instrucciones y están haciendo lo mismo que han aprendido del Señor. Es importante, amado hermano. En quinto lugar, fe y confianza en el que envía. Dice, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Perdón. Algo que me estaba olvidando, que es fundamental. Dice, de gracia recibiste, en el punto cuarto, de gracia recibiste, da de gracia. De gracia recibiste todo lo que nosotros podemos hacer como discípulos del Señor en la comisión. Y ahora en el cumplimiento de la gran comisión, hemos recibido de gracia que primero, la salvación. Por gracia soy salvo. ¿Qué hemos recibido? Todos los beneficios de la salvación, la gracia sobreabundante. Y encima el Señor nos llama para que seamos de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere llamarnos. Por pura gracia, por pura misericordia. De gracia recibiste, da de gracia. Si un día cuando tú viniste a los pies de Cristo estabas enfermo, estabas endemoniado, estabas afligido, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos llenos de pecado como leprosos. Y el Señor nos ha rescatado de esa manera de vivir y ahora somos los que somos por Él. Todo eso ha sido por pura gracia. Así que ahora el Señor te ha llamado en su gracia. Te ha salvado por gracia salvo por medio de la fe. Y ahora en la gracia del Señor estamos y el Señor en su gracia, a Él se le ha ocurrido llamarte al santo ministerio. O a Él se le ha ocurrido a que tú seas un discípulo y te está encargando comisiones que tienes que hacerlas específicas. Una comisión con un propósito específico, con un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, con una autoridad delegada que te da la credencial de que tú estás siendo enviado por el Señor. Todo ha sido por gracia.
Nunca te lo creas que tú eres, amado hermano. Ese es uno de los grandes problemas de muchos creyentes y aún ministros del Señor que creen que las cosas que están haciendo es por causa de ellos. No, amado hermano, nosotros somos nada sin el Señor. Pues el Señor dijo, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso nomás tenemos que hacer. Nada más podemos hacer. No podemos ir más allá. Hay algunos que se atreven a ir más allá y después tienen grandes problemas. Y su ministerio o su llamado se cae porque están haciendo cosas que Dios los ha encargado. En quinto lugar es la fe y confianza en el que envía. Dice, no probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. El que te llama y te manda en la comisión, Él te va a respaldar. El que te llama es nuestro Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra, es el autor de la salvación. Él es el que te está llamando, Él te va a proveer y aquí le está ensayando con ellos. Dice, ustedes van a ir tal como están. No me van a llevar su maleta, porque eso significa la palabra alforja. No van a llevar ningún tipo de dinero, lo necesario nada más. No me dan ni plata, ni oro, ni monedas de cobre. La moneda de cobre era el dinero más insignificante. Ustedes van a depender totalmente de mí. Vamos a ensayar. Mira, Jesús era Dios y se había hecho semejante a los hombres. Por eso Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, nos habla de que Él se hizo pobre. Él dejó todo. Ella es una revelación de la kenoxis del Señor, el autovaciamiento del Señor para poderse hacer semejante a los hombres. Él no vino con todo su atributo, con todas sus riquezas de gloria. Él se vino semejante a ti y a mí. Y Él se limitó a depender totalmente del Padre. Quien le daba recursos era el Padre. Por eso que cuando Él hace los milagros, los panes y los peces, Él ora al cielo y le pide a Dios que le dé. Y muchas veces Él oraba al cielo para que lo que iba a hacer, Dios, el Padre, lo hiciera. Y Él le pedía al Padre. En su humanidad, Él hacía eso. Y Él está diciendo, ustedes, sus recursos soy yo. Su dependencia soy yo. Ustedes tienen que depender de mí. Ustedes tienen que creerme a mí. Ustedes tienen que obedecerme lo que estoy diciendo. Y esto va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Porque si ustedes están trabajando en mi reino, están trabajando y están ayudando a que la gente entre al reino por medio del mensaje de arrepentimiento y por medio de las cosas que le he dicho que hagan, ustedes están desgastando, ustedes están sirviendo, por lo tanto yo les voy a dar de comer y yo voy a usar a quien tenga que usar. En sexto lugar, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella es digno y posaos ahí hasta que salgáis. Aquí dice, cuando ellos llegaban a una ciudad, a un pueblo, a un caserío, averiguaban quién era una persona digna, una persona honrada, una persona piadosa, y le hablaban del evangelio. Le hablaban, le predicaban, le proclamaban a gran voz el evangelio. Y si esa persona aceptaba el evangelio, una de las cosas que iba a pasar, que esa persona le iba a hospedar. Iba a ser porque el judío era muy hospitalario. En el Medio Oriente la gente es muy hospitalaria. Y cuánto más si esa persona ya había aceptado el evangelio. El mensaje de salvación, se había arrepentido, se había entendido que el reino de los cielos se había acercado. Y en esa persona, los discípulos se quedaban en ese hogar. En esa casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminaran su jornada en esa ciudad. Y después de terminada su jornada se iban. No podían estar cambiándose de casa. Porque eso hacen algunos. No, tú te quedas en una casa y tienes que buscar en un lugar. No vas a ir donde están mujeres solas. No van a ir para causar todo un escándalo. No, todo eso tenía que verse y tenía que tener en cuenta. Y ahí te quedas. ¿Por qué? Porque es una persona respetable, es una persona que tiene de la honor, gloria y honra a Dios, es una persona piadosa, es una persona que honra el nombre de Dios. Ahí te quedas. En séptimo lugar, estableciendo la paz en la casa de los dignos. ¿No? Es decir, mire, el poder que Dios daba a través de Jesucristo a los discípulos
dice en el 12, perdón, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella es digno y posad ahí hasta que salgáis. En el 12 dice, es el versículo que vamos a tocar, y al entrar en la casa, saludarla. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Paz. ¿Quién no quiere paz el día de hoy, amado hermano? Amado hermano, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente nosotros lo recibimos, nuestra familia también. Por eso que ahora tenemos paz. Y debemos de cultivar la paz. Acá el Señor le está diciendo, si tú entras en una casa, decirle, saludarle, paz a vosotros, shalom, salud integral, salud del espíritu, salud del alma, salud del cuerpo, que todas las cosas que hagas te vaya bien. Cuando tú dices shalom, es salud integral, amado hermano, no solamente la salud física, es la salud emocional, la salud intelectual, la salud espiritual de comunión con Dios. Ese es un deseo glorioso y ese es lo que debe haber entre nosotros. Debemos decir ya no Dios te bendiga, sino decir shalom, Dios te dé paz en tu espíritu, alma y cuerpo, amado hermano. Y esa era la forma como saludaban del Antiguo Testamento y esa es la forma de saludar, shalom. Dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Es decir, si la casa, en esa familia, en este hogar, recibían el mensaje, ahí esa casa iba a tener la paz de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento de ti persevera, porque en ti ha confiado. Amado hermano, es tan importante en este tiempo tener paz con Dios y paz con los hombres, para estar preparado para cualquier evento de la vida. Y el Evangelio hacía eso a través de estos hombres. Y termino que hay que tomar precauciones de lo que rechazan el Evangelio y decidir. El mensajero tiene que tener cuidado donde predica el mensaje. Porque hay gente que va a rechazar, que va a burlarse del mensaje. Lo vamos a predicar, lo vamos a enseñar, y si lo rechazan, hay que evaluar. Hay que evaluar, dice, y si en el 13b dice, mas si no fuere digno, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, si esa casa, la gente lo rechaza el Evangelio, amado hermano, tú sacudes los polvos, sales de la casa y sacudes el polvo de tus pies. Eso hacían los judíos cuando ellos habían ido a otra nación y cuando iban a entrar a la tierra de Israel, sacudían el polvo porque ellos querían entrar supuestamente en armonía. Entonces igual aquí esto lo hicieron los apóstoles, lo hizo el apóstol Pablo, cuando en un lugar era rechazado el Evangelio. Pero ese rechazo, amado hermano, después de evaluar, después de que estas personas entendían y comprendían lo que Jesús le estaba diciendo, lo que los discípulos en este caso le estaban diciendo, o cuando tú y yo le digamos a una persona lo que realmente es el Evangelio, y le explicamos y la persona entiende y comprende y después lo rechaza y nos bota, nos insulta, eso es lo que aquí el Señor está diciendo. Pero hay personas que te rechazan, que te dicen amablemente, no Señor, y tú sigues insistiendo. Pues dice, rogad, ¿no? Hay que rogar y hay que insistir. Hasta que un día Dios le abrirá las Escrituras y entenderán y el Espíritu Santo le convencerá de pecado, justicia y juicio. Pero hay personas que saben lo que están haciendo, que se burlan y que saben realmente. A esas personas nosotros tenemos que tomar la precaución de que el Evangelio no le podemos dar, no podemos darle perlas a los cerdos. Y tenemos que decidir, y acá Jesús dice, de cierto os digo, en aquel día el juicio será más tolerable, el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Terrible, amado hermano. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está Sodoma y Gomorra. ¿Te imaginas el castigo que puede venir sobre una persona que sabiendo que lo que estamos predicando y enseñando y diciéndole es correcto, y ellos vituperean, insultan, hasta algunos matan a los cristianos? ¿Sabes una cosa? Dios se encargará de ellos. En este tiempo y en el futuro, en el día del juicio, que va a ser terrible. Sodoma, el castigo de Sodoma y Gomorra no será nada incomparable a esta gente. Dios nos ayude, amado hermano. Dios nos haga entender y comprender que tú y yo tenemos una comisión que cumplir. Y de llevar un mensaje y que tú como discípulo y yo como discípulo somos mensajeros del Señor. Y tenemos que saber que esa comisión Dios nos está enviando
ya hay una instrucción que Él nos está formando y hay un propósito para cada comisión específico que el Señor nos da, con un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el Señor nos da autoridad, porque el mensaje tiene efecto sobre la vida: sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Y porque de gracia hemos recibido, hay de gracia. Hay que tener fe y confianza de que nuestra dependencia no es de los recursos económicos, sino de nuestro Dios. Y donde vayamos seremos atendidos bien. Y sobre todo, amado hermano, hay que pedirle al Señor que nos guíe, buscar esas casas dignas, a esas personas dignas que van a recibir el Evangelio y se van a convertir. Y aquellos que rechazan y se burlan, tenemos que tener claridad, amado hermano, que a ellos no les podemos predicar el Evangelio después de que le hemos explicado, porque estaríamos dando perlas a los cerdos. Por eso que hay que tener cuidado. Este Evangelio es de poder, amado hermano. Este Evangelio tiene poder el día de hoy más que nunca. Ahora más que nunca hay que llevar la paz que produce el Evangelio. La paz que tanto necesitan muchos hogares, muchas personas. Dios les bendiga, Dios les guarde y el Señor nos haga entender su palabra. Amén. Dios continúe bendiciendo a los pastores para que puedan seguir trayéndonos su palabra cada semana y durante cada servicio. A continuación, queridos hermanos, quiero recomendarles que continúen conectados con nosotros, invitarlos a que continúen conectados con nosotros, a que este enlace con el cual podemos conectarnos a través de Zoom o a través de, en este caso, de YouTube o Facebook, puedan ustedes compartirlo con sus amigos a través de WhatsApp, a través del mismo Facebook, a través de las diferentes redes sociales que ustedes puedan manejar. Si alguno maneja Twitter, Instagram, por favor, envíen este enlace a sus conocidos para que puedan seguir escuchando, para que puedan venir también ellos a escuchar la palabra de Dios. Si bien es cierto, no pueden hacerlo físicamente, como decían antes, pero ahora lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas. Y para muchos, tal vez sea incluso más cómodo hacerlo así. Así que aprovechemos este tiempo. Dios sabe por qué hace las cosas. Aprovechemos este tiempo para poder invitar a más hermanos a que puedan escuchar estos mensajes durante toda la semana. ¿Sí? Ustedes ya conocen cuáles son nuestras cuentas, están apareciendo aquí en pantalla, tanto nuestra cuenta de Facebook como nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan suscribirse y estar atentos cada vez que subimos un nuevo video. Dicho esto, entonces, hermanos, voy a dejarlos con los anuncios de esta semana. Y comenzamos con este martes 25 de agosto, culto de oración. La oración inicial la tiene nuestro hermano Pedro Enciso, la lectura de la palabra nuestra hermana Adriana Escobar, el devocional a cargo de nuestro ministerio de alabanza, la oración intercesora a cargo de nuestra hermana Patricia Guamalíes, el mensaje a cargo de nuestra misionera Rosario Inmenso y la oración de despedida nuestro hermano Juan Fernández Leiva. Para este viernes 28 de agosto, culto de familia, la oración inicial la tiene nuestro hermano Rumi Ríos, la lectura a nuestra hermana Carla Samamé, el devocional a cargo de nuestro ministerio de alabanza y la prédica será a cargo del pastor Manuel Alves, quien nos traerá el tema Familias enfrentando el divorcio. La oración final estará a cargo de nuestro hermano José Fernández. Sábado 29 de agosto, culto de jóvenes y adolescentes. La oración inicial estará a cargo de nuestro hermano Jordan Chávez. La lectura de la palabra a cargo de nuestra hermana Dayana Larios. El devocional a cargo de nuestro ministerio de alabanza. La prédica a cargo de nuestro hermano Christopher Recuay. La oración intercesora a cargo de nuestro hermano Daniel Yamoca. Y la oración final a cargo de nuestra hermana Katy Beltrán. Para este domingo 30 de agosto, culto central, la oración inicial estará a cargo de nuestro hermano Steven Rodríguez, la lectura a cargo de nuestro hermano Ronald Leconi, el devocional a cargo de nuestro ministerio de alabanza, el mensaje a cargo de nuestro pastor Carlos Quirós y la oración de despedida estará a cargo de nuestro hermano Alex Vázquez. Bien, hermanos, espero que hayan tomado nota de la programación de esta semana para que estemos pues atentos y sobre todo dispuestos a servir a nuestro Señor. Ya no me queda más que recomendarles que se sigan cuidando, hermanos. Al salir a la calle, sí, llevar siempre nuestra mascarilla, nuestro protector facial, tener siempre una botellita de alcohol en la mano. Esto aún no acaba, todavía tiene para largo. Solamente el Señor sabe cuál será lo que nos espera, cuál será el destino que nos espera, así que confiemos muchísimo en Él, encomendémonos a Él bastante y oremos los unos por los otros, queridos hermanos. Y así más, entonces, los dejo con nuestro hermano Steven Sainz para la oración de despedida. ¿Qué tal, hermanos? Acompáñenme en esta oración de despedida. Señor Dios Todopoderoso,
Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que a través de tu Espíritu nos permitas entender, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos de manera personal, qué cosa es lo que tú estás hablando a nuestros corazones, Señor. Permítenos entenderlo, Dios. Sabemos que podemos tomar tu palabra, Dios, y leerla como cualquier otro libro, pero no es lo que queremos, Dios. Anhelamos que tú nos hables, Dios. Te damos gracias también por la vida del pastor Carlos, que a través de él nos haces llegar tu mensaje, Dios. Te rogamos que nos ayudes a seguir meditando en él, que nos ayudes a meditar en la comisión, en la gran comisión, en la comisión personal que tú le has dado a cada uno de mis hermanos, Dios, incluyéndome a mí. Permítenos recordar en todo tiempo, Dios, lo importante que es el poder estar llenos de tu palabra para poder dársela a otras personas, Dios, a quienes tú vayas poniendo delante de nosotros, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que el convencimiento lo trae tu Espíritu, Dios, y lo que a nosotros nos toca es compartir el Evangelio, Dios. Ayúdanos a sentir amor por nuestro prójimo, Dios. Ayúdanos a tener amor por las almas, Dios. Ayúdanos a seguir predicando, Dios, a tiempo y fuera de tiempo, Dios. Permite que nuestros testimonios sean testimonios de fe, Señor, que puedan llegar y alcanzar los corazones de otras personas, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas con las que vivimos quizás, que aún no creen en ti, Señor, de los que están alejados, Dios, de los que están distanciados, Dios, de los que se han enfriado. Padre, sé tú obrando poderosamente, Dios, este tiempo de angustia, Señor, de incertidumbre, de temor. Trae tu esperanza, Dios, a los corazones de la gente que tiene necesidad de ti, Señor. Que a nosotros mismos, Dios, permítenos estar firmes, Dios, aferrados y cimentados en ti y en tu palabra. Usa estos mensajes, Dios, usa las redes sociales, usa estos medios de comunicación a través de internet, Señor, para alcanzar a otras personas. Este tiempo difícil, Dios, en el que la vida de todos ha cambiado. Permite que nos adaptemos, Dios, y permítenos siempre ser agradecidos, Señor, porque aunque las cosas quizás no sean como quisiéramos, Dios, tú siempre nos das más de lo que merecemos, Dios, porque por gracia lo hemos recibido, Señor. Permítenos también darlo a otros por gracia. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te damos gracias por todo, Señor. Amén. Amén, hermanos.